Bueno, les damos a todos la bienvenida a estas segundas jornadas sobre lo femenino religioso, organizada por la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador. Este encuentro se enmarca en el programa de investigación BRID 1982, Corrientes filosófico-religiosas en la Antigüedad Tardía, Resonancias en el Pensamiento Contemporáneo, la presencia de lo femenino religioso en el pensamiento tardo-antiguo y su posteridad. En esta ocasión, parte de los miembros de este programa expondrán los resultados parciales de sus investigaciones. Les recordamos al público que por cuestiones de cortesía ante los expositores, se pide que los micrófonos de los asistentes estén silenciados. De esta manera evitamos ruidos, interferencias que puedan interrumpir las exposiciones. El público puede participar a través del chat. Los disertantes tienen 15 minutos de exposición y 5 para las preguntas. Bueno, si se exceden un poco, podemos dejar las preguntas hacia el final de todo el bloque. Ahora entonces los dejo con el decano de la facultad y codirector del programa de investigación, el doctor Bernardo Jorgenante, que hará la apertura de esta jornada y que nos va a hablar posteriormente sobre el tema de la Sofía en Jung. Bueno, muchas gracias, Juan Bautista. En realidad no quiero reiterar, ya se sabe que el nombre de estas jornadas son las segundas jornadas sobre lo femenino religioso, y también que justamente esto se enmarca en una investigación que tiene que ver con el pensamiento y las corrientes religiosas tardoantiguas, es paralelismos y gravitaciones, ¿no?, contemporáneas. En ese sentido, agradezco muchísimo, no los puedo nombrar a todos los investigadores y a quienes participan hoy y mañana en estas jornadas. En particular, quiero agradecer porque tienen a cargo las codirecciones, ¿no? Además del agradecimiento fundamental al propio Juan Bautista García Bazán, que es quien coordina y lleva adelante todo el esfuerzo de organizar estas jornadas y coordinar. Un agradecimiento especial o particular al doctor Antón Pacheco, de la Universidad de Sevilla, y al doctor Lautaro Reuchlin también. Y por supuesto, last but not least, el apoyo fundamental del doctor Francisco García Bazán. Pero vaya mi abrazo y mi agradecimiento a todos. En realidad, bueno, voy directamente a lo que yo quería compartirles hoy, que tiene que ver con, bueno, Jung y la Sofía. Dicho de una manera un tanto, el título es muy sintético y, por cierto, me cabía al menos dos opciones para proponer una exposición. Una era acotar en extremo el tema a un texto, a un pasaje, y hacer un análisis muy fino de un pasaje. Otro era compartir, y elegí esto segundo, de modo general el tema, en cierta manera, como una suerte de gran abstract, digamos, que presenta el estado de lo que yo creo es el estado de la cuestión, a la luz también, sobre todo, de que en este momento me encuentro revisando la traducción supervisando y revisando y co-traduciendo los libros negros, ¿no?, de Carl Gustav Jung, que son fundamentales para entender muchas cosas vinculadas a lo femenino religioso, aunque no parezca allí explícitamente el término Sofía. Recordemos, y no puedo dejar de decir dos cosas, dos grandes problemas que ocurren con esta temática, no solo con esta temática, sino con otras. La primera es que hay toda una cuestión con la recepción de los textos gnósticos y aún los alquímicos, pero sobre todo los textos gnósticos, que pese a que hay muchos aportes, no está del todo resuelto el tema de la recepción total, sobre todo de Nag Hammadi, ¿no? Y en segundo lugar, hay otro problema, por eso, digamos, este abstract general tiene que ver con eso, con que me muevo con esta tensión, ¿no? El segundo gran problema es que digamos, es imprescindible la reformulación de la teoría junguiana porque es muy vasta y en realidad el propio Jung decía, alguien tiene que poner orden, es como un geyser. Y dicho de manera muy sintética, de un modo muy sintético,
aunque podría haber más variantes, hay dos grandes formas de entender la teoría junguiana. Una como una teoría psicológica que sustenta una psicoterapia y entonces, en todo caso, un diálogo y en respuesta a otras teorías psicológicas que sostienen una psicoterapia. Pero otra, que es la que me interesa a mí, sin descartar la anterior, como una suerte de cosmología que calificaría, y un poco quiero anticipar las ideas, de sociología, ¿no? Eso es, en cierto sentido, es una auténtica sociología, abierta a una metafísica que sustenta a sí mismo un cuidado de sí, una epimelia geautú, en vistas a una soteriología, es decir, no es solamente una psicoterapia, es en realidad una verdadera soteriología. Recordemos que cuando en ese texto de Gilles de Quispel, cuando dice cómo Jung se tornó en un gnóstico, que es un poco irónico, porque en realidad para Quispel no es que Jung era un gnóstico. Sin embargo, Quispel dice, puede equivocarse, ¿no? Pero es autorizada su opinión, dice, él y solo él, por Jung, redescubrió la gnosis para la civilización moderna. No es poco lo que está diciendo Quispel, ¿no? O sea, ¿por qué está diciendo esto, no? La afirmación es contundente en un Quispel que al mismo tiempo finamente aclara que no podemos calificar de gnóstico en el sentido de que, en cierta manera, apropie de manera ciega o in toto, también que hay muchos gnosticismos, por supuesto, pero quiero decir que no es que él, digamos, retoma al literam el mito gnóstico. O, por ejemplo, estoy hablando a propósito de no junguianos, sino de gente cercana al gnosticismo. Giovanni Filóramo, ¿no? Dice, puede considerarse, que simpatiza menos por Jung, ¿no? Puede considerarse como una, Jung, ¿no? La obra de Jung, ¿no? Como una relectura subspecie psicológica del mito gnóstico de la autorredención. En efecto, según Jung, lo que los antiguos gnósticos vivían y creían en formas mítico religiosas, tiene que ser practicado hoy en forma psicológica. Por otra parte, agrega Filóramo, la terapia del alma que pretende la psicoterapia no ha roto los puentes que la unían con la matriz, es decir, la salvación del alma está ligada realmente a la posesión de una forma particular de conocimiento que permita captar al propio yo, en realidad sería el sí mismo, ¿no? Más auténtico y restablecer así la propia unidad psíquica amenazada o perdida. Es decir, lo que está diciendo que no estoy en desacuerdo, que en el fondo sí es en algún sentido una gnosis, ¿no? Que no es lo mismo que decir que es un gnosticismo, ¿no? O sea, hay una gnosis en Jung. O sea, y esa gnosis justamente tiene un propósito de restituir algo, ¿no? El tema es que, de alguna manera, para Jung, en el gnosticismo, digamos, a tal punto él se interesa por gnosticismo que, en cierta manera, él concibe que los gnósticos tenían un conocimiento psicológico, ya sabemos todo el tema de lo psíquico en los gnósticos, pero para Jung, por lo menos. Jung dice, he trabajado toda mi vida para conocer el alma y estas personas ya la conocían, ¿no? O sea, me atrevo a acercar más su concepto de psicología al de una mitología. El propio Jung muchas veces dice, en realidad, mi psicología es una mitología consciente, ¿no? Como que conscientemente restablece mitos, ¿no? Eso no estoy parafraseando en este momento. Pero, de alguna manera, y ligándolo un poco más al tema que nos ocupa, en el fondo lo que más interesa es que el foco de atención de la obra junguiana está justamente en lo que él denomina ese in anima, ¿no? Esos tipos psicológicos, el ser en el alma, ¿no? Y ánima ahí lo toma en el sentido más genérico de alma, pero también en el sentido más específico que del ánima como arquetipo, ahí en juego, ¿no? Bueno, el ese in anima que de alguna manera es una mediación entre el ese in re y el ese in intellectu, o sea, entre el ser que está en la cosa y el ser que está en el intelecto, ¿no? Ahí es cuando Jung hace toda una discusión con la querella de los universales y de alguna manera él dice justamente, yo me ocupo del ese in anima, de esta mediación. Y fíjense lo que llega a decir Jung respecto al gnosticismo. El lector no debe sorprenderse de que mi exposición, esto lo dice en Psicología Alquimia, suene como un mito gnóstico. Aquí nos movemos precisamente en el dominio psicológico
en que tiene sus raíces la gnosis. Bueno, y por otra parte, es ahí donde él agrega que, en cierta manera, el gnosticismo tiene un valor psicológico porque, además, no está separado una cosa de la otra, es compensatorio, ¿no? Compensa aquello que el cristianismo prevalente o eclesial o de las iglesias ha, en cierta manera, preterido, a saber, la dimensión espiritual de la materia, del mal y sobre todo de lo femenino, ¿no? Fíjense que cuando él hace el discurso de recepción del llamado Codex Jung, que ya el 15 de noviembre de 1953, y que conoce muy superficialmente el Evangelio de la Verdad, él hace la siguiente referencia. Como para interpretar los fenómenos modernos es muy importante compararlos con los antecedentes históricos del mismo proceso, encontrar textos gnósticos auténticos es del mayor interés para nuestras investigaciones, en especial porque este interés es de naturaleza no solo teórica, sino también práctica. ¿Qué quiere decir con práctica? Bueno, quiere decir porque ilumina claramente procesos psíquicos y, en cierta manera, orienta procesos de cuidado del alma, que no puedo detallar, por supuesto, pero es claro, esto sí se puede detallar en la obra de Jung, ¿no? Yo acá no tengo tiempo de hacerlo, ¿no? Fíjese, en la alusión al Evangelio de la Verdad, dice más adelante, dice, según el pensador suizo, para el autor de ese evangelio, Cristo es alguien, cito a Jung, que ha salido del Padre para iluminar la apatía, la oscuridad y la inconsciencia de la humanidad. Es decir, para él claramente, digamos, fundamentalmente, si hablamos de Cristo, estos evangelios habrían impactado de tal manera en la psique, digamos, occidental, que esto habría quedado como una impronta, ¿no? Como una impronta que, en cierta manera, hereda el hombre contemporáneo. No quiero pensar que, por favor, esto no significa que heredamos, digamos, genéticamente, ¿no? La psique. Es una herencia cultural, pero es una herencia cultural concreta y muy precisa, y para esto Jung justamente se detiene bastante en Aion, no puedo hacerlo yo ahora, en donde allí recurre a Hipólito, referencias a los nacenos, a los peratas, etc., pero donde él trabaja muchísimo lo que él llama el Rezeptionserscheinungen, ¿no? Die Rezeptionserscheinungen, es decir, los fenómenos de recepción, cómo en realidad hay una recepción que no es la que nosotros leemos superficialmente en la historia de la cultura y que constituye, digamos, sucesivamente la historia, digamos, como si fuera una historia de lo inconsciente, que constituye a Occidente. Bueno, eso es el trabajo que hace Aion, sobre todo, que es un trabajo muy osado, un capítulo dedicado a los gnósticos, ¿no? Pero bueno, el problema es que justamente no sabemos cuánto leyó de Nag Hammadi, sabemos todos los problemas que hubo. Él murió en el 61, podría haber leído el Evangelio Tomás, estamos con eso, ¿no? Cuánto pudo haber tenido acceso porque era íntimo amigo de Quisper, etcétera, es un tema aparte, pero digamos, de cualquier manera, en el inicio mismo de su interés por los gnósticos, entra el tema del concepto de la sofía, porque efectivamente, aquello que fundamentalmente falta, o aquello que ha preterido prevalentemente, digamos, la espiritualidad occidental consciente, ha sido justamente la función mediadora, ¿no?, de lo femenino religioso, y como una de sus formas particulares o prevalentes el término sofía. Le escribe, es en una carta donde, del 29 de agosto de 1911, cuando Jung todavía no había desarrollado su teoría de modo autónoma, pero ya era famoso, era joven, le escribe a Freud, que acá sería aparentemente, según Quisper, la primera vez que aparece el término gnóstico. Se equivoca Quisper, porque en 1902 ella la usó, pero de todas maneras, la carta dice: yo también tengo el sentimiento que el presente está cargado de maravillas, y si los signos no nos engañan, puede muy bien ser que, gracias a vuestros descubrimientos, nos hallamos en el umbral de algo extremadamente sorprendente, que yo no sabría calificar sino como nada menos que con el concepto gnóstico de Sofía, un término alejandrino, particularmente adecuado para la reencarnación de la antigua sabiduría en la forma del psicoanálisis. Por supuesto,
esto no le gustó nada, más allá de que no sea la primera vez que aparece el término Sofía, no le gustó nada a Freud, vuelve a casa, le dice, etcétera, etcétera. Pero desde 1912 hasta 1921, Jung dice, que es en el momento que escribe tipos psicológicos, y que está muy alejado de todos, y que, bueno, es un momento bastante difícil para él, Jung dice, los gnósticos fueron en aquel momento mis únicos amigos. ¿Por qué? Porque encontraba justamente estos paralelismos, que no son solo paralelismos, sino que son gravitaciones, para él por lo menos, ¿no? Por supuesto, luego tenemos en la década del 30 y después en el 50, nuevas, digamos, referencias a los gnósticos. Y por supuesto, tenemos en todo esto algo muy importante, en lo cual no puedo entrar, pero que, porque esto implicaría entrar en detalle en el libro rojo y los libros negros, que son los sermones a los muertos, escritos en el 16, en donde efectivamente lo que allí se desarrolla de modo estrictamente mítico, en relación con lo femenino, se irá definiendo luego, teóricamente, en dos arquetipos íntimamente relacionados entre sí, aunque presentados con una gran variabilidad en la teoría de Jung, que son el arquetipo del ánima y el arquetipo de la gran madre. El ánima, por ejemplo, no es solamente, quiero aclarar, el arquetipo contragenérico del varón, sino que es mediatrix, es mediadora entre lo visible y lo invisible, y se asimila a las distintas formas de eros y de sentimiento. El ánimo es, por definición, el arquetipo de relación con lo insondable, con lo inconsciente, ¿no? El gran problema es cuando justamente el ánima, y hay mucha literatura que estereotipa el arquetipo, ¿no? Dice Jung, si el encuentro con la sombra, que es otro arquetipo, es la pieza de aprendiz en el desarrollo de un individuo, entonces el encuentro con el ánima es la pieza maestra. Pero en su obra tardía, el ánima aparece siempre junto al animus, anima, animus, ¿no? De manera tal que constituye una sisigia, ¿no? Sobre el concepto del ánima, del 1936, dice, así pues, quien no conoce la universalidad y la importancia del motivo de las sisigias, muy difícilmente podrá intervenir en el tema del ánima. O sea, en el fondo, la imagen de Dios, ¿no?, trasciende ánima y ánimos, pero son los mediadores, son como de alguna manera los opuestos que dan cuenta de ese sí mismo que es la imagen de Dios. Lo que pasa es que en realidad hay una, digamos, discrepancia entre el lugar que tiene el ánima y el lugar que tiene el ánimos en Occidente, con sus correspondencias analógicas, femenino-masculino, eros logos, sentir pensar, alma espíritu, y también con carácter más simbólico, esposa-esposo, hermana-hermano, reina-rey, etcétera, etcétera. El tema es que todos los opuestos complementarios en Jung se invierten, de manera tal que efectivamente la psique manifiesta una androgía constitutiva. Por otra parte, en su lectura de la fenomenología del sí mismo, en el León de Piscis, consignado en la obra Aion que yo mencioné, se puede advertir nuevamente que la clave de Bóveda está en el reconocimiento de una Sofía caída. Y como leemos en el texto, en el volumen 13, el parágrafo que hay representaciones alquímicas, en el parágrafo 452, el estado de inconsciencia se da con más evidencia en el varón, que se identifica a sí mismo absolutamente con su razón y su espiritualidad. Por lo tanto, pareciera que justamente tal parece ser un estado que no es meramente atribuible al varón, sino a nuestra civilización occidental, que ha preterido lo femenino tanto en su aspecto espiritual tónico como celeste. Porque generalmente se suele hablar de lo femenino como tónico. Uno ve claramente los sermones a los muertos y se da cuenta de que está hablando un tanto de la Magna Mater como de la Madre Celeste. Resulta relevante al respecto que los femeninos ya tengan los sermones a los muertos esta doble jerarquía. El ánima, en realidad yele, alma, es serpiente y ave, es decir, tanto tiene una condición, por así decirlo, tónica como celeste. La madre también es doble. Está la Magna Mater y la Madre Celeste, que acoge el espíritu en su seno. Por otra parte, en psicología de la transferencia aparecen los niveles de ánima.
que si bien manifiestan una jerarquía, uno incluye el otro. Tenemos Eva, Elena, María, Sofía. Bueno, en cierta manera me parece que me estoy pasando de tiempo, ¿verdad? Juan Bautista. Quedarían 6 minutos. En todo caso, las preguntas pueden ir al final. Bueno, entonces, y aunque en este caso, digamos, en el caso de esta escalera, por decirlo, o esta gradación, Eva, Elena, María Sofía, que es jerárquica en realidad, aunque uno incluye la otra, en cierta manera está tomado del Fausto, ¿no? Tiene una gravitación, y tiene una gravitación quizás más alquímica que gnóstica, en este caso. Es evidente que hay un continuum en estos niveles de ánima que no dejan de ser niveles o estados de Sofía. Y si bien es claro que el arquetipo materno, hay un texto famoso que es Aspectos psicológicos del arquetipo de la madre, de 1939, se consagra a recuperar el espíritu de la materia, el espíritu en la materia, la magna mater, ¿no? En realidad se complementa con la madre celeste, que está presente en los sermones. Entonces la madre no es solo madre tónica, como dije, sino también la madre celeste, algo que anticipa los trabajos de Quimbutas, ¿no? ¿Qué es esa madre celeste? Es una suerte de Sofía en estado de exaltación, ya capaz de albergar el espíritu que carece, en caso contrario, de matriz en donde ser gestado. Hay una obra para mí extraordinaria de Henri Corbin que se llama La Sofía Eterna, donde el estudioso francés hace una exégesis de la obra de Jung a partir de Respuesta a Job, en donde propone que la obra es una exégesis del alma, una fenomenología de la conciencia sofiánica, a partir del conjunto de investigaciones que exploran los símbolos secretos de la alquimia como símbolos de redención o de liberación del alma. Se trata de las condiciones que conducen al alma ante la presencia de Sofía, cuándo ocurre y para que ocurra la revelación de la figura de Sofía. Dice Corbin de Jung, es posible que un día este autor nos parezca un profeta de la Sofía eterna. Así, en base a textos canónicos y apócrifos, el libro de Job, libros sapienciales, no lo puedo tener, libro de Enoch, Apocalipsis, etc., Corbin, siguiendo a Jung, da cuenta de 3 etapas que son históricamente sucesivas y esencialmente simultáneas. Primero, la ausencia de Sofía, resumidos, por ejemplo, en los estallidos de cólera de Yahvé y en el silencio de Job, en el libro de Job. En segundo lugar, la anamnesis de Sofía, ¿no? Y yo creo que toda la obra de Jung es una suerte de al menos de anamnesis de Sofía. De este silencio surge Sofía, la sapientia divina, ¿no? El neuma como hipóstasis divina que persistía a la creación, la sabiduría divina que resuena como el testigo de los cielos, proverbios, salmos, etc. Por último, la exaltación de Sofía, ¿no? Que aparece o a partir de la visión del Apocalipsis de la mujer vestida del sol, preludio al descenso de la esposa, la celeste Jerusalén, antropo femenino primordial, el misterio de la mujer celeste que contiene la oscuridad de su seno la conciencia masculina. Se trata de una nueva versión de la Madre Celeste. Este se elevará como el niño del océano oscuro del inconsciente para retornar como anciano a la trasconciencia en la que opera la renovación del Fausto. Renovatus innovam infantiam. Pero en definitiva, uno puede preguntarse, ¿todo este mito es una especie de mitología fantástica que armó Jung? Bueno, voy a resumir lo que me queda diciendo lo siguiente. Para Jung, claramente, lo femenino, ¿no?, aparece en tanto potencia psíquica en la dinamis imaginativo-creativa, es decir, lo femenino, esto femenino psíquico, pero es psíquico-espiritual en última instancia, aparece fundamentalmente en la actividad imaginativa, pero en realidad yo creo que el propio Jung dice por allí que en vez de energía, ojalá hubiera utilizado ese término, habría que llamarlo dinamis, más en el sentido neoplatónico, ¿no? Es una dinamis imaginativa creativa, es una potencia simbólica que despierta y que en cierta manera es mediadora. Es por eso que, en última instancia, la contraparte
de los 4 niveles de ánima tienen en los niveles de ánimos los términos que el propio Goethe ensaya como traducción de logos en la versión de Lutero, cuando Lutero dice en el principio de la palabra, utiliza la palabra Wort, ¿no? Ahí el propio Fausto varía, dice, Wort, que lo traduzco por Kraft, no, por Sinn, no, por Tat, finalmente elige Tat. Pero en realidad Jung dice que los niveles de ánimo son Kraft, Tat, Wort, Sinn, es decir, fuerza, acción, palabra, sentido. En última instancia, con esto concluyo, aunque sea metafóricamente, ¿no? La idea es que, en cierta manera, no se trata de una respuesta formularia, el decir que en la imaginación activa o la imaginación creadora simbólica está in nuce, digamos, la Sofía, sino que en realidad la atención a todas las emociones conflictivas, las cuales se ocupa Jung, y las pasiones obnubilantes, ¿no?, que podrían ser las de Sofía, ¿no?, están contenidos en un proceso que en cierta manera se va purgando, limpiando, a través de un trabajo de interrelación entre ánima y ánimos, ¿no? Tal es una labor individual y colectiva, ¿no?, que permitiría, primero, el reconocimiento de que toda emoción y toda pasión está acompañada de una imagen, y que es simbólica. Ese reconocimiento simbólico, ¿no?, tiende por sí solo a hacer un ascenso. Eso es lo que Jung interpretó e incluso consideró gnóstico en el texto del Fausto. Por eso, de cierta manera, considera que estos niveles de ánima progresivos, digamos, Eva, Elena, María y Sofía, en cierta manera están hablando de la exaltación de Sofía, que hace que el Fausto, sobre todo el segundo Fausto, termine con esas famosos versos extraordinarios, ¿no? Todo lo transitorio no es más que símbolo, lo imperfecto aquí halla su acabamiento, lo inefable aquí se torna acto, lo eterno femenino nos lleva a lo alto. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, y para hablar de los últimos 2 versos, das ewig Weibliche sich uns hinan, ¿no? O sea, nos lleva a lo alto, lo eterno femenino nos lleva a lo alto, pero en realidad ese eterno femenino, por supuesto, tiene muchas variaciones en la obra de Jung, pero en última instancia yo creo que remite a una Sofía caída, a una Sofía olvidada y caída, que en cierta manera toda la obra de Jung es como una suerte de análisis de esa Sofía, y que podría, digamos, de alguna manera reconstruirse mejor esa teoría en torno a una visión sociológica. Bueno, muchas gracias y disculpen si me fui de tiempo, no di un buen ejemplo de cuanto a la temporalidad, al Cronos. Muchas gracias, Bernardo.